En el año 1181, en una acogedora ciudad de Umbría llamada Asís, nació Giovanni di Pietro di Bernardone, a quien el mundo conocería como Francisco. Hijo de un próspero comerciante de telas, Pietro di Bernardone, y de una devota mujer provenzal, Pica, Francisco tuvo una infancia envuelta en comodidad y privilegios. La prosperidad de la familia Bernardone permitía que Francisco disfrutara de las mejores cosas de la vida. Asistía a fiestas, se vestía elegantemente y soñaba con aventuras heroicas, típicas de un joven caballero. Desde temprano, Francisco demostró un espíritu alegre y carismático. Era el centro de atención en cualquier reunión, irradiando una energía que cautivaba a todos a su alrededor. A pesar del entorno mundano en el que creció, su madre plantó las primeras semillas de la fe cristiana en su corazón, enseñándole los valores de la bondad y la compasión. En su juventud, Francisco fue enviado a la escuela donde aprendió lo básico en lectura y escritura, pero su verdadera educación vino de las calles de Asís y de las colinas que rodeaban la ciudad. Allí desarrolló un profundo amor por la naturaleza, un sentimiento que más tarde se convertiría en uno de los pilares de su espiritualidad. Su alma aventurera anhelaba glorias y conquistas, y como muchos jóvenes de su época, soñaba con la caballería y los hechos heroicos en las batallas. El destino de Francisco tomó un rumbo inesperado cuando se unió a las fuerzas de Asís en una guerra contra la ciudad vecina de Perugia. Era el año 1202 y la batalla fue desastrosa para los asisenses. Francisco fue capturado y aprisionado durante un año. Durante ese tiempo, enfrentó enfermedades y privaciones y comenzó a reflexionar profundamente sobre la vida que llevaba. Aquella celda oscura y fría se transformó en un lugar de introspección y despertar espiritual. Al ser liberado, Francisco volvió a Asís como un hombre cambiado. Físicamente debilitado e interiormente inquieto, ya no podía encontrar alegría en las actividades que antes le traían tanto placer. Amigos y familiares notaron el cambio. La vida de fiestas y frivolidades parecía vacía y sin propósito para él. En esa búsqueda de sentido, Francisco comenzó a pasar más tiempo en oración y meditación. A menudo se retiraba a las colinas alrededor de Asís, donde encontraba paz e inspiración. En una de esas ocasiones tuvo una visión que lo dejó profundamente afectado. Francisco soñó con un gran castillo repleto de armaduras marcadas con la cruz. La visión reforzó su deseo de vivir una vida heroica, pero aún no comprendía el verdadero significado de su llamado. La transformación de Francisco continuó de manera gradual y profunda. En un viaje a Roma, tuvo una experiencia que cambiaría su perspectiva para siempre. Al ver la miseria y la pobreza de los mendigos, Francisco quedó impactado y avergonzado de su riqueza y vida de lujo. En un acto de solidaridad, intercambió sus ropas con un mendigo y pasó un día entero mendigando en la puerta de la Basílica de San Pedro. Esta experiencia de humildad y caridad marcó un punto de inflexión en su vida. De vuelta en Asís, Francisco comenzó a alejarse cada vez más de su antigua vida. Se dedicó a la oración y a las obras de caridad, ayudando a los pobres y enfermos. Un día de invierno, mientras cabalgaba por los campos, encontró a un leproso. Francisco, que antes habría sentido repulsión, descendió de su caballo y abrazó al hombre, dándole una limosna. Este acto de compasión fue uno de los momentos decisivos en su jornada espiritual. Aunque su familia y amigos no comprendían esta transformación, Francisco estaba decidido a seguir su llamado. En 1205, mientras rezaba en la iglesia de San Damián, tuvo otra visión. El crucifijo de la iglesia le habló, diciendo: «Francisco, reconstruye mi iglesia, que está en ruinas». Interpretando el mensaje literalmente, comenzó a reparar la pequeña iglesia de San Damián, usando dinero del comercio de su padre. Este acto de devoción llevó a un enfrentamiento con su familia, especialmente con su padre, que no entendía la nueva dirección de la vida de su hijo.
Francisco renunció a la herencia paterna y a la comodidad de su antigua vida. Devolvió todo el dinero e incluso la ropa a su padre, decidiendo vivir en completa pobreza. Vestido solo con una túnica simple, inició una vida de mendicidad y predicación. La transformación estaba completa. El joven Francisco de Asís había iniciado un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los mayores santos de la historia cristiana, un hombre cuyo ejemplo de humildad, amor al prójimo y devoción a Dios continúa inspirando a millones hasta hoy. El regreso de Francisco a Asís, después de su cautiverio en Perugia, estuvo marcado por un cambio profundo e inexplicable. Aunque aún se sentía atraído por los placeres mundanos, había algo dentro de él que clamaba por una vida diferente. La primera indicación de su nuevo camino surgió de manera súbita e inesperada. Francisco, antes tan robusto, fue aquejado por una grave enfermedad que lo dejó en cama durante varias semanas. Durante ese periodo de convalecencia, experimentó un tormento interior que parecía corroer su alma, haciéndolo cuestionar el propósito de su vida. Mientras se recuperaba, Francisco comenzó a alejarse de los amigos y de las actividades que antes le traían alegría. Se sentía atraído por lugares tranquilos donde podía meditar y orar, buscando respuestas a las dudas que atormentaban su corazón. Fue en ese periodo cuando comenzó a visitar regularmente una pequeña capilla en ruinas en las afueras de Asís, conocida como San Damián. Allí, en la quietud y la simplicidad de la capilla, encontraba una paz que nunca había experimentado. En una de esas visitas ocurrió un evento transformador. Francisco estaba arrodillado en oración frente al crucifijo, cuando de repente escuchó una voz clara y distinta. «Francisco, reconstruye mi iglesia, que está en ruinas». Levantó los ojos y vio que la voz venía del mismo crucifijo. Al principio Francisco interpretó el mensaje de forma literal, creyendo que debía reparar físicamente la capilla de San Damián. Inmediatamente comenzó a recoger piedras y restaurar la capilla con sus propias manos, usando recursos obtenidos de la venta de mercancías del comercio de su padre. Este acto de devoción llevó a un enfrentamiento inevitable con su familia, especialmente con su padre, Pietro di Bernardone, quien se enfureció al descubrir que Francisco había vendido sus valiosas mercancías para financiar la reconstrucción de la capilla. En un acto público de despojo, Francisco se presentó ante el obispo de Asís y, renunciando a la herencia paterna, devolvió todo el dinero e incluso la ropa, declarando que, de ahora en adelante, solo tendría a Dios como su padre. Este fue un momento simbólico y decisivo en la vida de Francisco, marcando su total entrega a la voluntad divina. Despojado de todos los bienes materiales, Francisco adoptó una vida de extrema simplicidad. Se vistió con una túnica simple, se amarró un cordón en la cintura y anduvo descalzo. Viviendo como un mendigo, vagaba por las calles de Asís y sus alrededores, predicando un mensaje de arrepentimiento, amor y caridad. Su vida austera y su predicación sincera comenzaron a atraer seguidores, quienes se unieron a él en su búsqueda de una vida dedicada al servicio de Dios y de los pobres. La transformación de Francisco no pasó desapercibida. Su carisma natural y su fervorosa devoción comenzaron a tocar los corazones de las personas. En un viaje a Roma, fue profundamente conmovido al ver la miseria de los mendigos en la puerta de la Basílica de San Pedro. Francisco intercambió sus ropas con un mendigo y pasó el día entero mendigando, experimentando en carne propia la dureza de la vida de los pobres. Este acto de humildad reforzó su convicción de que su misión era vivir en solidaridad con los más necesitados. De regreso a Asís, Francisco continuó predicando y realizando actos de caridad. Encontró leprosos y, superando su repulsión inicial, comenzó a cuidarlos, limpiando sus heridas y compartiendo con ellos su propia comida. Cada acto de compasión fortalecía su compromiso con el llamado divino. Francisco creía que Dios lo había llamado para una misión mayor,
y él estaba decidido a cumplir esa misión con todo su ser. En 1208, durante una misa en la capilla de Porciúncula, Francisco escuchó una lectura del Evangelio que le dio claridad sobre su llamado. Era el pasaje donde Jesús envía a sus discípulos a predicar, diciéndoles que no llevaran nada por el camino, ni oro, ni plata, ni sandalias, ni bastón. Para Francisco, esas palabras fueron una revelación. Entendió que su vocación era predicar el Evangelio, viviendo en total pobreza y confianza en la providencia divina. Pronto, otros hombres comenzaron a unirse a él, formando una pequeña comunidad que compartía los mismos ideales de pobreza, simplicidad y servicio a los pobres. En 1209, Francisco y sus seguidores viajaron a Roma para buscar la aprobación del Papa Inocencio III para su nueva orden religiosa. Tras algunas dudas, el Papa concedió una aprobación verbal, permitiendo que Francisco y sus hermanos predicaran y vivieran de acuerdo con el Evangelio. La conversión y el llamado divino de Francisco de Asís no fueron solo un cambio de vida personal, sino el inicio de un movimiento espiritual que se expandió rápidamente. Su determinación en vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, su humildad y su amor por los pobres transformaron no solo su propia vida, sino también la vida de todos aquellos que lo seguían. La historia de su conversión es un poderoso testimonio de fe, sacrificio y servicio que continúa inspirando a generaciones alrededor del mundo. La radical transformación de Francisco de Asís culminó en uno de los momentos más dramáticos y significativos de su vida. La renuncia a los bienes materiales y a la vida que conocía hasta entonces no fue solo un acto simbólico, sino el inicio de un movimiento que alteraría el curso de la historia religiosa. Después de haber escuchado el llamado divino para reconstruir la iglesia en ruinas de San Damián, Francisco utilizó los recursos de su padre, Pietro di Bernardone, para comprar materiales de construcción. Pietro, un comerciante próspero y orgulloso de su patrimonio, se enfureció al descubrir que Francisco estaba utilizando su dinero para financiar el proyecto. La tensión entre padre e hijo aumentó, culminando en un enfrentamiento ante el obispo de Asís. En la plaza pública, frente al obispo y a los ciudadanos de Asís, Francisco hizo una renuncia dramática. Devolvió no solo el dinero, sino también las ropas que vestía, quedando desnudo ante todos, y declaró que de ahora en adelante solo diría: Padre nuestro que estás en los cielos, y no más, mi padre Pietro di Bernardone. El obispo, conmovido por la fe y la determinación de Francisco, lo cubrió con su propio manto, simbolizando la aceptación de Francisco por la Iglesia y por la providencia divina. Vestido solo con una simple túnica, Francisco inició una nueva vida de pobreza absoluta, dedicándose a la predicación y la caridad. Reparó no solo la capilla de San Damián, sino también otras iglesias en ruinas en los alrededores de Asís, siempre contando con la generosidad de aquellos que simpatizaban con su causa. La simplicidad y la devoción de Francisco comenzaron a atraer seguidores, hombres que también estaban desilusionados con la vida material y deseaban una existencia más espiritual y significativa. En 1209, Francisco tuvo una inspiración al escuchar un pasaje del Evangelio en el que Jesús envía a sus discípulos a predicar, diciéndoles que no llevaran nada por el camino, excepto un bastón, ni pan, ni bolsa, ni dinero. Francisco vio en esas palabras el llamado para una vida de completa pobreza y confianza en la providencia de Dios. Decidió entonces vivir conforme a ese ideal, y sus seguidores, que pronto se convirtieron en sus hermanos, adoptaron el mismo estilo de vida. Estos primeros seguidores incluían a Bernardo de Quintavalle, un rico mercader que donó todos sus bienes a los pobres y se unió a Francisco; Pedro de Catania, un abogado, y otros hombres de diferentes orígenes, todos unidos por el deseo común de seguir las enseñanzas de Cristo de manera pura y literal. Juntos formaron una comunidad que vivía en simplicidad, mendigando su sustento,
predicando el Evangelio y ayudando a los necesitados. La creciente comunidad comenzó a ser conocida como la Orden de los Frailes Menores, reflejando la humildad y la simplicidad que eran los pilares de su vida. En 1209, Francisco y sus primeros seguidores viajaron a Roma para buscar la aprobación del Papa Inocencio III. Aunque inicialmente escéptico, el Papa tuvo un sueño en el que vio la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral del Papa, a punto de desmoronarse, siendo sostenida por un hombre pobre y humilde, una visión que interpretó como Francisco. Impresionado con la fe y la determinación de Francisco, el Papa concedió la aprobación verbal para la nueva orden. Con la bendición papal, Francisco y sus hermanos regresaron a Asís, donde continuaron creciendo en número y en espíritu. Vivieron en pequeñas cabañas cerca de la capilla de Porciúncula, que Francisco había restaurado y que se convirtió en el centro espiritual de la orden. La vida de los frailes estaba marcada por la oración constante, el trabajo manual y el servicio a los pobres y enfermos. Predicaban en las aldeas y ciudades, siempre con un mensaje de paz, amor y arrepentimiento. Francisco no solo se dedicó a la vida espiritual, sino también se involucró en cuestiones prácticas, como la redacción de una regla para la orden. Esta regla, basada en los evangelios, enfatizaba la pobreza, la humildad y la fraternidad. En 1221, una versión más elaborada de la regla fue aprobada por el Papa Honorio III, dando estructura y legitimidad a la orden. La formación de la Orden de los Frailes Menores fue un hito no solo para Francisco y sus seguidores, sino para toda la Iglesia Católica. El mensaje de simplicidad y humildad de Francisco resonó profundamente en una época marcada por la riqueza y la corrupción en el clero. Su ejemplo de vida atrajo a miles de seguidores, incluyendo a Clara de Asís, quien fundó la Orden de las Clarisas, una orden femenina basada en los mismos principios de pobreza y devoción. La renuncia de Francisco a los bienes materiales y la formación de la Orden de los Frailes Menores no solo transformaron su propia vida, sino que también iniciaron un movimiento de renovación espiritual que se extendió por toda Europa. La vida simple y la devoción sincera de los frailes menores ofrecieron una alternativa inspiradora en un mundo cada vez más preocupado por el poder y la riqueza. El legado de Francisco de Asís continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo, recordándonos la importancia de la humildad, el servicio al prójimo y la fe inquebrantable. Con la aprobación papal para la Orden de los Frailes Menores, Francisco de Asís y sus seguidores estaban preparados para expandir su misión más allá de las fronteras de Umbría. La vida simple, la profunda devoción y el mensaje de amor al prójimo y humildad de Francisco atraían a cada vez más personas que se unían a él en esta nueva forma de vivir el Evangelio. Francisco, con su carisma innato, se convirtió en un incansable predicador, viajando de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, llevando el mensaje de paz y reconciliación. Una de las características más notables de su predicación era la forma en que lograba conectar con las personas, hablando en un lenguaje simple, usando parábolas e historias que tocaban el corazón de sus oyentes. En 1219, durante la Quinta Cruzada, Francisco emprendió un viaje audaz a Egipto, decidido a predicar la paz en medio del conflicto. Creía que podría convertir al sultán Malik al-Kamil al cristianismo y, así, traer un fin pacífico a la cruzada. Atravesando líneas enemigas, fue capturado y llevado ante la presencia del sultán. Sorprendentemente, en lugar de ser ejecutado, Francisco fue recibido con curiosidad y respeto. Durante varias semanas conversó con el sultán, discutiendo sobre fe y espiritualidad. Aunque no logró convertir al sultán, el encuentro fue un notable ejemplo de diálogo interreligioso y respeto mutuo. Francisco regresó a Italia sano y salvo, llevando consigo la profunda convicción de que el diálogo y la paz eran caminos posibles, incluso en tiempos de guerra.
De regreso a Italia, Francisco se dedicó a la expansión y organización de su orden. La orden de los frailes menores crecía rápidamente, con nuevas comunidades surgiendo en toda Europa. Francisco insistía en que sus seguidores vivieran en pobreza absoluta, sin posesiones, confiando enteramente en la providencia de Dios. La vida comunitaria estaba marcada por la oración, el trabajo manual y el servicio a los pobres. Uno de los momentos más significativos para la orden fue la fundación de la Segunda Orden, conocida como las Clarisas, por Clara de Asís, una noble que renunció a todas sus posesiones para seguir el ejemplo de Francisco. Clara y sus seguidoras vivían recluidas en el convento de San Damián, dedicando sus vidas a la oración y la contemplación, sostenidas por la misma devoción a la pobreza que caracterizaba a los frailes menores. Entre los muchos logros de Francisco, uno de los más notables fue la composición del Cántico de las Criaturas, un himno de alabanza a Dios por todas sus creaciones. Escrito en 1224, cuando Francisco estaba gravemente enfermo y casi ciego, el cántico expresa una profunda alegría y gratitud por la belleza del mundo natural. En él, Francisco se refiere al sol, la luna, las estrellas, el agua, el fuego y la tierra como hermanos y hermanas, reflejando su amor por la creación y su sentimiento de unidad con todos los seres vivos. En septiembre de 1224, durante un retiro en el Monte Albernia, Francisco tuvo una experiencia mística extraordinaria. Mientras estaba en profunda oración y contemplación, recibió los estigmas, las marcas de las llagas de Cristo, en sus manos, pies y costado. Esta experiencia fue una señal visible de su unión íntima con el sufrimiento de Jesús y un testimonio de su santidad. Francisco intentó esconder las llagas, pero fueron vistas por muchos de sus seguidores y confirmaron su fama de santidad. En sus últimos días, Francisco fue llevado de regreso a Asís, donde permaneció en la pequeña ermita de San Damián. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin y se preparó espiritualmente para su partida. Rodeado por sus hermanos, recitaba oraciones e himnos, manteniendo su fe inquebrantable hasta su último suspiro. El 3 de octubre de 1226, Francisco falleció, rodeado de sus seguidores que lo amaban y respetaban profundamente. Sus últimas palabras fueron una expresión de su total entrega y confianza en Dios. La noticia de la muerte de Francisco se extendió rápidamente y personas de todas partes comenzaron a peregrinar a Asís, deseando rendir homenaje al santo hombre que tanto había influido en sus vidas. La devoción popular fue tan intensa que, solo 2 años después de su muerte, el Papa Gregorio IX inició el proceso de canonización. El 16 de julio de 1228, Francisco fue oficialmente declarado santo. La ceremonia de canonización tuvo lugar en Asís, con gran celebración y participación de fieles de toda Europa. Para honrar a San Francisco y albergar sus restos mortales, el Papa Gregorio IX ordenó la construcción de una basílica en Asís. La Basílica de San Francisco se erigió rápidamente y se convirtió en un importante lugar de peregrinación. La construcción, dividida en 2 partes, la iglesia inferior y la iglesia superior, refleja la simplicidad y la grandeza del legado de Francisco. Decorada con frescos de grandes artistas como Giotto, la basílica narra la vida y los logros de Francisco, convirtiéndose en un símbolo de su influencia duradera. El legado de San Francisco no se limitó a su canonización o a la construcción de una basílica en su honor. Su mensaje de paz, humildad y amor al prójimo continuó resonando a través de los siglos, influenciando a miles de personas a seguir sus pasos. La orden de los frailes menores creció exponencialmente, extendiéndose por toda Europa y más allá. Los franciscanos se hicieron conocidos por su trabajo misionero, educativo y caritativo, siempre inspirados por los principios de simplicidad y devoción que Francisco tanto apreciaba.
San Francisco de Asís dejó una marca indeleble en la cultura y espiritualidad cristianas. Su vida inspiró una vasta producción literaria, artística y musical, que continúa influenciando el arte y la cultura contemporáneos. Además, el ejemplo de Francisco de respeto por la naturaleza y por los pobres resonó profundamente en épocas posteriores, inspirando movimientos de justicia social y ambiental en todo el mundo. A menudo es citado como un precursor de la ecología moderna, debido a su amor por la creación y su visión de un mundo armonioso e interconectado. El espíritu de San Francisco de Asís vive no solo en las órdenes religiosas que llevan su nombre, sino también en cada persona que busca vivir una vida de simplicidad, compasión y servicio. Sus palabras y acciones continúan inspirando a líderes religiosos, ambientalistas y defensores de los derechos humanos. En 1979, el Papa Juan Pablo II proclamó a San Francisco como el patrono de los ecologistas, reconociendo su profunda conexión con la naturaleza y su amor por todas las criaturas. En un mundo frecuentemente dividido por conflictos y consumido por el materialismo, el ejemplo de Francisco ofrece una alternativa de vida más simple y significativa. Su legado es un llamado a todos nosotros para vivir con mayor humildad, amar y servir a los demás, y cuidar de nuestro mundo con respeto y reverencia. La historia de San Francisco de Asís es un testimonio poderoso de fe, transformación e impacto duradero. Desde su renuncia a los bienes materiales hasta la fundación de la Orden de los Frailes Menores y su canonización, Francisco inspiró y continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su legado de humildad, amor y devoción trasciende el tiempo, ofreciendo un ejemplo eterno de cómo una vida dedicada a Dios y al servicio de los demás puede transformar el mundo.